Emilio también es previo ponente en Contigo Somos Más Paz. Estuvo con nosotros en 2013 en el acto que hicimos en el Teatro Nuevo Apolo. Y luego hemos hecho 5 actos seguidos en el Calasancio, todas las primaveras de la mano de Ecocentro, en un formato que se llama Más Consciencia y que este año haremos, si Dios quiere, en febrero del 19. Emilio viene acompañado de Luna, que es su perrita. Nos ha gustado mucho la idea de que le acompañe su perrita. Tiene una ventaja Emilio sobre todos nosotros, en el cual es un poco tramposo, porque él ha tenido una experiencia cercana a la muerte, ha visto lo que hay y viene a contárnoslo. Esto es maravilloso, lo que nos cuenta. Está en muchos de sus libros. A mí en particular me gustó mucho lo que explica en El Tránsito, pero también en otros como Dios y el que acaba de publicar recientemente sobre qué hay después de la muerte, ¿no? Bueno, Emilio está haciendo una labor yo creo que impagable, impagada también porque nadie te paga, de difusión de lo que es el espíritu y de quitar miedos. Es un digamos, quitanieves de los miedos. Y no paras. Viene de Salamanca, ha llegado en el tren, durante la semana tiene su trabajo. A mí me gusta mucho de las citas que he encontrado tuyas, Emilio. Me ha hecho mucha ilusión que no la conocerás, seguro que no la conoces. Porque Emilio ha escrito 60 y pico libros y dictado en el año 15 eran 600 artículos y más de 800 conferencias. Pero al ritmo que llevas me imagino que ya eran por 1.500 conferencias y son además largas algunas y de un contenido profundísimo. Pero a mí me gustó mucho cuando Emilio era vicealcalde de Sevilla y tuvo esta experiencia cercana a la muerte, lo que dijo el diario ABC, que seguro que no lo sabes. Dijo lo siguiente: no obstante, las mismas fuentes, cuando dijeron que estabas hospitalizado, señalan que Emilio Carrillo ha permanecido consciente en todo momento y que el veterano político afronta su dolencia hablador como siempre. Entonces yo digo, esto de hablar por siempre me ha encantado, porque sigue hablando con plena conciencia, con una fuerza increíble, y lo que me gusta de Emilio es que se puede ser vicealcalde de Sevilla con todo lo que implica, o concejal de no sé cuántos, y estar en la paz, como decía antes, creo que Maite lo decía, o alguien, pues eso, puedes estar en tu despachito haciendo cuadrar el IVA, y cuadrar el IVA es tan poético, si tú quieres verlo, como las canciones de Siva Yaom. Es decir, que en cada sitio podemos encontrar, y Emilio es un ejemplo viviente de que es vicealcalde de una gran ciudad, pero a la vez está en otro plano mental, es decir, los pies en la tierra, que decía el tibetano, la mirada en el cielo. Esa es la actitud. Bueno, Emilio, bienvenidísimo. Cuando acabe Emilio, por favor no os vayáis, vamos a hacer un acto de 2 minutos, una entrega de regalos a todos los ponentes y un aplauso general a todos y una foto. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí le pediría a las personas que llevan la iluminación que no quiten la que hay. ¿Vale? Tampoco hace falta que pongan más. Como ya Joaquín ha dicho, lo dice el ABC, cosa que yo desconocía, soy muy hablador, así que como hablo muchísimo, y nunca menos de 2 horas y media, no tengo otro remedio que poner el cronómetro aquí para que me avise. Y espero que Luna no se lo lleve por delante, porque ella hace lo que le da la gana, faltaría más. Muchísimas gracias a Joaquín, y el agradecimiento a Joaquín por sus palabras de presentación. Lo extiendo a toda la Fundación Ananta, a Ecocentro y a todas las personas y entidades que hacen este encuentro posible, en lo que ya es ni más ni menos que la 13ª edición. Enhorabuena de corazón, porque entre todos creo que estamos haciendo una estupenda labor. Me gustaría arrancar con una reflexión que como telón de fondo tiene, ya se ha dicho antes en este mismo sitio, esta mañana, sin pretender convencer a nadie de nada. Aquí no queremos convencer a nadie de nada, sino que compartimos de corazón. Lo expresó muy bien Krishnamurti. No estoy aquí para convencer a nadie de nada, sino para compartir de corazón.
con este telón de fondo una reflexión. ¿En serio hay que cambiar al mundo? ¿En serio? Dejo la reflexión abierta. Vamos a hablar de paz. Y hablando de paz, hoy viniendo en el tren desde Salamanca, donde compartimos una charla ayer, Lola y yo hablábamos de dos personajes que para nosotros son muy importantes y que han contribuido mucho a todo lo que la paz significa. Me refiero a Nicholas Roerich, ese gran pintor que tanto hizo a favor de la paz, y Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz del año 1952. Roerich nos enseñó que la paz está íntimamente ligada con la cultura, y una cultura que, como él decía, no tiene que ver con lo puramente intelectual, sino que tiene que ver con la capacidad del ser humano de sacar de sí toda su potencia de creatividad, toda esa potencia creativa que todos tenemos, todas esas cualidades innatas que todos atesoramos, plasmarlas en la realidad. De ahí que unió la paz a la idea de la conjunción entre esas dos grandes manifestaciones de nuestra creatividad que son el arte y la ciencia, con la espiritualidad. Y en su famosa bandera, que podéis encontrar en internet, con las 3 bolas, cada una de ellas representa, cada uno de esos símbolos representa a las artes, a la ciencia y a la espiritualidad como consecuencia de esa conjunción. Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz, como os decía, en el año 1952, mereció tal distinción por la labor que hizo de reverencia a la vida. Él insistía mucho en esta idea, la reverencia a la vida. He experimentado directamente que esa reverencia a la vida aporta muchísima paz. El contemplar la naturaleza, el contemplar el mundo natural que nos rodea, el conocimiento que estamos teniendo y la visualización que tenemos del firmamento, de todo lo que es el maravilloso mundo en el que vivimos, cuando eso en nuestro corazón genera reverencia, esa reverencia aporta mucha paz. Esto además tiene una plasmación muy concreta. La presencia de Luna en nuestras actividades tiene mucho que ver con ello. Esa reverencia hacia la vida nos lleva a la percepción clara de que la vida es una, que no son dos, sino que es una, y que todas las formas de vida merecen el mismo respeto, sin excepción ninguna. Y esto tiene una plasmación práctica, porque la paz, para que llegue a nuestros corazones, inexcusablemente tiene que pasar por vivir sin dañar a otras formas de vida. Ni por activa ni por pasiva, ni por acción ni por omisión, tampoco con la alimentación. A la hora de nutrirnos no podemos dañar a otras formas de vida. Como muy bien dijo Pitágoras, no habrá paz en la humanidad hasta que la humanidad no sea capaz de vivir en paz con todas las formas de vida que hay en el planeta. Hasta entonces, la idea de la paz es una quimera. Esto se enseñaba en la escuela pitagórica. Cuando me refiero a Roerich y a Schweitzer, la idea de paz de ambos estaba íntimamente ligada, aunque lo expresaban de diferente forma, con algo que tiene que ver íntimamente con cada uno de nosotros. Algo que, acudiendo a lo que tantas tradiciones espirituales, tantos sabios y sabias, tantos maestros y maestras han expresado, tiene que ver con una idea que yo creo que está muy mal entendida en el momento presente. La idea de la transformación. Se requiere una transformación en el ser humano. Se requiere una transformación en mí. Se requiere una transformación en cada uno de vosotros y en cada una de vosotras. Pero al igual que planteaba al principio, si es necesario, en serio, cambiar al mundo, también os pregunto, ¿esa transformación tiene que ver con cambiarnos a nosotros? ¿Hay algo en nosotros que tengamos que cambiar? De corazón, creo que en absoluto hay nada en nosotros que tengamos que cambiar. Y cuando hablo de nosotros, hablo de lo que auténticamente somos, de lo que auténticamente soy. No de la personalidad en la que ahora encarno, no en el vehículo físico y emocional en el que ahora estamos encarnados para experienciar la vivencia humana, sino que hago referencia a lo que genuinamente somos. Michio Kaku, ese gran científico, en su libro Hiperespacio lanza una joya que hoy es una de las joyas de la ciencia. Una cosa es la apariencia
y otra cosa es la esencia. También en nosotros está eso presente. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y lo que realmente somos es la esencia. Y hay algo que cambiar en esa esencia. ¿No será que confundimos la mirada y nos llamamos a nosotros mismos lo que no somos? ¿No será que nos llamamos nosotros a la apariencia en lugar de darnos cuenta por fin y de una vez que somos la esencia? Y nos empeñamos en querer cambiar la apariencia en lugar de disolverla de una vez para vivir en consonancia con la esencia que somos. ¿No será que estamos perdiendo mucha energía y mucho tiempo en ese requerimiento de cambiar las apariencias en lugar de una vez vivir desde la esencia? San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, hace 450 años, escribió que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Creo que no se puede expresar de una forma más clara. Claro que esa transformación en Dios no es cambiarnos, sino es vivir en consonancia con lo que somos. La transformación en Dios no significa transformar nada, sino que eso que somos en esencia y por naturaleza verdadera, ese yo superior, esa dimensión álmica espiritual, que cada uno lo llame como considere oportuno, que se haga presente, como aquí ha recordado Joaquín, con los pies en el suelo y mirando hacia el cielo en la tierra, que es el nombre del bloque gestiono. Y ya está, es algo tan sencillo y tan simple como no perderte en las apariencias y vivir desde la esencia. Y en esa esencia no tenemos nada que cambiar. Somos divinos, infinitos y eternos, plenamente integrados en la unidad de la vida y siendo una con ella. Y en la comprensión absoluta de que todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué, que nada está fuera de lugar, que nada sobra ni falta, y que lo único probablemente que haya inquieto en el universo sea yo mismo. Lo único inquieto en el universo posiblemente sea yo mismo, porque todo lo demás está en absoluta paz. Cuando hablamos de apariencia y de esencia, cuando hablamos de que nos empeñamos en cambiar las apariencias, y hablamos siempre de cambiar dándonos cuenta de que ese cambio es de las apariencias y no significa per se el advenimiento, la plasmación de nuestra esencia, creo que tenemos que recuperar, las personas que me han precedido, la escuela Sivananda en general, hacen una labor magnífica al respecto. Tenemos que recuperar, hablando de esencia, tenemos que recuperar, tenemos que recordar, tenemos que rememorar, tenemos que poner en valor lo que es la esencia del yoga. Porque lo que es yoga, como sabéis, la mayoría de los que estéis aquí, fue una pregunta que se hicieron hace mucho tiempo, los hombres y las mujeres, los sabios y las sabias. Y es una pregunta que respondieron también hace mucho tiempo. En los Yoga Sutras de Patanjali, en su versión de texto, viene de allá del siglo II o el siglo III de nuestra era, de boca a oído se cree que tiene mucho más tiempo, unos 2500 años. En sus distintos aforismos, el segundo aforismo plantea directamente, ¿qué es yoga? ¿Qué es yoga? Cuando este aforismo se pregunta, ¿qué es yoga?, la contestación que el aforismo da es, yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. La inhibición de las modificaciones de la mente. Entendiendo en sentido amplio, para que en nuestro argot actual lo podamos comprender mejor, que esas inhibiciones, esas modificaciones de la mente son las turbulencias, las perturbaciones emocionales y mentales que hay en la vida de tantos seres humanos. A esas turbulencias, a esas perturbaciones de carácter emocional, de carácter mental, que además se retroalimentan las unas a las otras, es a los que se refiere precisamente este Yoga Sutra cuando nos habla de su inhibición, es decir, de su cese. ¿Por qué es importante el que cese ese tipo de modificaciones, ese tipo de perturbaciones? Porque precisamente mientras que esas perturbaciones estén en nuestra vida, mientras que esas turbulencias estén en nuestra vida, no veremos la realidad. Y al no ver la realidad, pues fabricaremos ideas tan específicas e ideas tan curiosas como la de cambiar el mundo, como la de cambiarnos a nosotros, pero realmente esas ideas no son ideas nuestras, no son algo que tengan que ver con nosotros, son ideas que surgen de nuestra mente cuando estamos subsumidos y vivimos
en un contexto de turbulencias emocionales y mentales. Y cuando estamos viviendo con turbulencias emocionales y mentales, no se puede ver la realidad. Y cualquier interpretación que hagamos de ella es errónea. Cualquier conclusión que planteemos es errónea y cualquier propuesta que hagamos es igualmente errónea, porque no estamos viendo la realidad. Imaginaros que detrás mía hay, en lugar de lo que hay una cristalera que da un paisaje, a un paisaje de mar, a un paisaje de montaña, al paisaje que queráis. Si la cristalera está limpia, si todo ese cristal está limpio, veremos el paisaje tal como es. En el supuesto de que esa cristalera, por las razones que sea, esté sucia, será imposible que veamos lo que hay allí. Y lo más posible es que nuestra vista se entretenga no en lo que está más allá, no en la realidad, sino incluso en las cosas que tendríamos que hacer para limpiar esa cristalera. Aunque lo más grave es que muchas veces ni nos damos cuenta que la cristalera está sucia y creemos que la vida son las motas de polvo que pueda haber sobre esa cristalera. También sirve para esto el ejemplo de meternos en el agua del mar, en el agua del océano. Con el agua hacia el pecho, hay veces que miramos hacia abajo y nos vemos los pies, estamos viendo el fondo. Pero otras veces ocurre que no es así. Por ejemplo, los días que hay viento, el agua se mueve, la lámina de agua tiene turbulencia y por mucho que miremos hacia abajo, solamente vemos la lámina de agua que se está moviendo. No podemos ver nuestros pies, no podemos ver el fondo, no podemos ver la realidad. Esa cristalera, entre comillas, sucia, esa lámina de agua que se mueve, es nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Y mientras que se estén moviendo, no vemos la realidad. De ahí que yoga consista precisamente en inhibir esas modificaciones emocionales y mentales, en la absoluta comprensión y en el completo discernimiento de que hasta que no hagamos eso, estaremos autoengañándonos y contemplando algo que no se corresponde con lo real. A partir de ahí, la pregunta que surge en nuestra mente, vale, más o menos me he enterado, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo tranquilizo mi mundo emocional y mi mundo mental? ¿Cómo limpio esa cristalera? ¿Cómo consigo que la lámina de agua se tranquilice para ver lo que hay tras de ella, para ver el fondo, para ver la realidad? Pues lo tenemos muy sencillo. Estudiamos los Yoga Sutras de Patanjali y los ponemos en práctica. Mucha gente, además, en estos 2500 años, han hecho un esfuerzo generoso de interpretación, de acercarnos el contenido profundo de estos Yoga Sutras. Para mí, mi texto favorito es de un teósofo, catedrático de química y física hindú, llamado Taimmi. Ahora mismo se acaba de publicar por fin en España su libro, La ciencia del yoga. Estaba publicado en lengua castellana en Sudamérica hace mucho tiempo, pero ahora por fin se ha publicado en España. Bueno, pues la ciencia del yoga explica meridianamente cada uno de los Yoga Sutras con especificaciones muy prácticas de cómo llevarlo a la vida. Yo ahora aquí no tengo tiempo, me queda un cuartito de hora para resumir, para sintetizar ni siquiera uno de los aforismos de los Yoga Sutras de Patanjali. Pero sí me vais a permitir que este cuarto de hora que me quede, tras lo que acabo de plantear, lo utilice para compartir de corazón cosas prácticas que a la luz de esa práctica de yoga y poniéndolo en un lenguaje muy cotidiano y muy actual, a mí me han servido mucho. No son muchas cosas, son unas pocas. El listado es inmenso, podríamos estar hablando de ello mucho tiempo, pero voy a hacer un esfuerzo de síntesis. Aquellas cosas que más me han ayudado a tranquilizar la lámina de agua que hay en mí, en tranquilizar mi mundo emocional y mi mundo mental. Lo voy a decir por un orden que no es jerárquico, sino como vayan saliendo. Lo primero, porque también esta mañana Loli y yo lo veníamos hablando en el tren, el papel de la duda. No sé por qué la gente se inquieta cuando tiene dudas. Tener dudas es algo maravilloso. Tener dudas es una bendición. Que tengamos dudas, y sobre todo cuando tenemos dudas acerca de las cuestiones trascendentes, de cómo vivir la vida, de qué es la vida, etcétera, etcétera, eso es una auténtica bendición. Y lo único que tenemos que tener en cuenta, yo tardé en darme cuenta, pero lo único que tenemos que tener en cuenta es que una cosa es la duda que nos aprisiona y nos frustra, y otra es la duda que te potencia y que te lanza. Una cosa es la duda pasiva, que lo que hace es meterte en más interrogantes, y otra es la duda activa, que te lleva a indagar, que te lleva a investigar, que te lleva a querer descubrir, que te lleva a buscar, y que finalmente te lleva a buscar dentro de ti misma. Esa duda activa
esa conversión, esa transformación de cualquier duda que aparezca en nosotros en una duda activa, es un consejo práctico, enormemente fructífero. Cuando una duda aparece en nuestra vida, se le agradece de corazón y la utilizamos como espoleta para aprender, para indagar, para investigar. No para pararnos, no para paralizarnos, no para encogernos de hombros, sino para avanzar en el sendero de la autoconsciencia que somos nosotros mismos y está dentro de nosotros mismos. Igualmente, creo que es útil el que nos demos cuenta, porque esto genera también muchas turbulencias emocionales y mentales, que los problemas no existen. No hay problemas. En la vida, en lo manifestado, en la creación, en vuestra vida y en mi vida, no hay problemas. Los problemas derivan precisamente de esa equivocación de creer que somos la apariencia, de esta abducción que tenemos acerca de las apariencias. Cuando percibimos la realidad, podemos ver diáfanamente que no hay problemas, que lo único que hay en la vida, en la mía, en la vuestra y en la de los demás, son experiencias, oportunidades. Todos son experiencias, oportunidades. Y como experiencias, oportunidades, la tenemos ahí para avanzar, para crecer. Entendiendo ese avance y entendiendo ese crecimiento, la toma de conciencia sobre lo que realmente somos y la coherencia en la vida para que eso se plasme en nuestra vida cotidiana. Y a este respecto, hacer la prueba. Cuando la palabra problema aparezca en vuestra cabeza, decir, oye, como me dijo aquel loco allí en la latina, voy a hacer la prueba de borrar la palabra problema y voy a poner en su lugar experiencia, oportunidad. A ver qué pasa. Es curioso, pero por algo tan simple ya de inmediato, os vais a dar cuenta que vais a crecer y la situación, el hecho, la circunstancia o la persona que llamáis problema es como si menguara. Cuando a las cosas las llamamos problemas sucede todo lo contrario. Nosotros menguamos como si fuéramos liliputienses y la circunstancia, el hecho, la situación o la persona se engrandece. Y nos parece una tarea ímproba el enfrentarnos, entre comillas, a ello. Cuando quitamos la palabra problema de en medio y desde la comprensión profunda de su auténtica realidad lo llamamos lo que es una experiencia oportunidad, lo que sucede es que tú te engrandeces. Y eso, insisto, situación, hecho, circunstancia, persona, disminuye. Hacer la prueba. Y en la medida en que esto se va practicando, va también ocurriendo lo de la inhibición de las modificaciones de la mente. Vas comprendiendo que en la vida todo tiene su sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué. Lo que la mente califica de bueno y lo que la mente califica de malo. Nada es casual. Todo tiene su sentido profundo. En los cuentos infantiles se nos habla con una gran sabiduría y en todas las tradiciones espirituales, en todas las tradiciones culturales, en los cuentos infantiles hay una figura que se repite. Es la figura del sapo. No sé por qué el pobre sapo se le rechaza, se le ve como feo y no queremos tener cuenta con él. Y en los cuentos infantiles sucede eso, al sapo se le rechaza. Pero si seguimos leyendo el cuento, estos cuentos infantiles terminan con una moraleja muy importante. Porque en los cuentos infantiles finalmente el protagonista, la protagonista, besa al sapo, lo abraza. Y cuando besamos al sapo y lo abrazamos, ¿qué es lo que sucede? El sapo se muestra tal como realmente es, el príncipe o la princesa, un auténtico regalo, una auténtica bendición. Y esa enfermedad que puede estar en nuestra vida, esa ruptura traumática que aparece en nuestra vida, esas dificultades económicas tremendas que aparecen en nuestra vida, son sapos, que están ahí para que entendamos su mensaje profundo, para que percibamos que son experiencias, oportunidades para que avancemos en ese sendero del autoconocimiento y de sacar a la luz lo que realmente somos. Que ese sapo es una bendición y un regalo que está esperando que en lugar de rechazarlo lo aceptemos para que desde esa aceptación nuestra vida vaya por otros derroteros de mucha mayor conciencia. Las dudas, convertirlas en activas. Los problemas, no los hay, son todos experiencias, oportunidades.
Esto de las experiencias, oportunidades, tiene también que ver bastante con un aprendizaje que comparto en muchas charlas y que también me ha ayudado mucho. Tardé en llegar a él, pero que también me ha ayudado mucho. El darnos cuenta que en la vida lo importante no es el qué, sino el cómo se vive el qué. Lo importante no es el qué, sino el cómo se vive el qué. Cuando vas comprendiendo la esencia de la vida, el qué tiene un sentido profundo. Aunque la mente no lo entienda, lo tiene. Aunque la mente no lo comprenda, tiene un porqué y un para qué. Todos los qués que hay en nuestra vida y que hay en la vida. A partir de ahí, tranquilízate, relájate en tu divinidad y centra tu atención en cómo vivo ese qué. Si ese qué es una enfermedad, ¿cómo la vivo? Si ese qué es que te toca la lotería, ¿cómo lo vivo? Porque es ahí precisamente donde la autoconsciencia se la juega. Y la autoconciencia no es ni más ni menos que el camino de recuerdo de lo que realmente somos. Y son a través de las experiencias como avanzamos en autoconsciencia. Y las experiencias, para que nutran nuestra autoconsciencia, exigen que estemos centrados en el cómo vivo el qué. Y que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestra alma nunca se salga de una vibración de armonía, de una vibración de amor, de una vibración de agradecimiento a la vida, de una vibración de reverencia por la vida, de una vibración de sacar lo mejor de nosotros mismos, que no nos apartemos de ahí, viviendo en el aquí y ahora, no tanto en el qué pasa o deja de pasar, sino en el cómo vivo el qué. Y hay otro asunto importante, porque cuando he hablado de sapos, cuando he hablado de problemas, incluso cuando acabo de hacer referencia a cómo vivo el qué y el cómo, y que nos tenemos que centrar en el cómo vivo el qué, cuando hablo de esto, estoy hablando de cosas que no nos gustan. El sapo, los problemas, cosas que no queremos. Pero tenemos que tener presentes que no solo originan turbulencias en nuestro mundo emocional y mental, las cosas que no queremos, sino también las cosas que queremos. Es más, yo diría que con mucha frecuencia las cosas que queremos originan aún más turbulencias. Por ejemplo, si estamos aquí es porque lo que yo estoy compartiendo de forma muy sintética lo queremos llevar a cabo. Queremos vivir con relación a nuestra esencia, en coherencia a nuestra esencia. Y a partir de ahí nos podemos plantear muchas cosas prácticas. Pues bien, en todas esas cosas prácticas que tienen que ver con el altruismo, con la generosidad, con la compasión, con el compartir, en amplio espectro, con la empatía, con la comprensión, en amplio espectro, todas esas cosas que están en vuestro corazón y que están en el mío. El consejo que se puede extraer, hablando coloquialmente, de toda la ciencia del yoga que se nos ha transmitido, el consejo es tan simple como que haz siempre lo máximo que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas. Ahora me explicaré mejor. Cuando he hecho mención a que todo tiene su sentido profundo, su porqué y su para qué, etc., estoy hablando de confianza en la vida. Con las turbulencias mentales y emocionales, una de las implicaciones es que desconfiamos de la vida. Lo que todas las tradiciones serias, todos los sabios y sabias de todas las épocas y culturas nos han dicho es: confía en la vida. Lo repito una vez más, todo tiene su sentido profundo, su porqué y para qué. Como decía Cristo Jesús, ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Una preciosa metáfora para insistir en que no hay casualidades. Confía. Desde la confianza, acepta, practica la aceptación, que en tu vida no haya queja, que todo está en su sitio, que la vida tiene una sabiduría profunda, confía en ella. Tú formas parte de esa vida, pero a través de tu mente hay muchas cosas que no entiendes. Confía. Esa confianza conlleva aceptación, que no es resignación, que no es impotencia, que no es encogerte de hombros. No, es una aceptación fruto de la confianza. Y por fin, esa confianza y esa aceptación nos lleva a un enorme dilema: ¿la acción o la inacción? En mi caso, una vez que tuve esa experiencia cercana a la muerte, a la que ha hecho referencia Joaquín, que
creo que fue en febrero del 2011, habían pasado 4 o 5 meses de aquella experiencia. Yo estaba todavía en casa, no podía salir porque tardé muchos meses en recuperarme. Esta confianza en la vida y esta aceptación me llegó totalmente. La hice mía, brotó de mí, inundó mi apariencia desde la esencia. No obstante, cuando esa confianza y esa aceptación me inundó, mi mente me preguntaba, ¿y ahora qué? Si todo está en su sitio, si todo tiene su porqué y su para qué, si practico la aceptación ante todo lo que ocurre en la vida de los demás y en mi propia vida, ¿qué hago aquí? ¿Me puedo quedar sentado y morirme tranquilamente porque no hay nada que hacer? Pero entonces, ¿para qué he encarnado? ¿Tiene algún sentido que encarnemos? Este tipo de reflexiones, todavía muy en la apariencia, este tipo de reflexiones aparecieron en mi vida. Se hizo la luz cuando algo o alguien me sugirió, oye Emilio, ¿y por qué no lees la vida de aquellas personas que antes que tú han vivido la confianza y la aceptación? A ver qué hicieron. Ya que tú estás en la duda de que si hago o no hago, ¿por qué no te acercas a la vida de esos personajes insignes, de esos hombres y de esas mujeres que han practicado a ciencia cierta la confianza y la aceptación? Y fue lo que hice. Y claro, la conclusión es rotunda. Me da igual que hablemos de Buda, que abandona su palacio, me da igual que hablemos de Cristo Jesús, que el tío no paraba, era un hiperactivo, me da igual que hablemos de quién hablemos, todos estos sabios y sabias, todos estos maestros y maestras, desde la confianza y la aceptación, han practicado la acción. La acción. A partir de ahí solamente queda una pequeña preguntita, una pequeña duda que nos tiene que motivar a seguir para adelante. ¿Qué tipo de acción? Respuesta rápida, no la que estamos acostumbrados, no la que hasta ahora ha presidido nuestras vidas, no la del ajetreo del mundo este lioso en el que estamos, que tiene su sentido que sea así, pero cuando nos metemos en él nos volvemos locos. No es acción. Ellos han practicado una acción distinta. En el noble óctuple camino de Buda se le llama la acción correcta. Y tiene muchas implicaciones. Permitirme que me detenga en una, la que he mencionado hace un momento. Haz siempre lo máximo que puedas. Ante vuestros deseos nobles, ante todos los objetivos, todas las metas, todos los actos, acciones y actuaciones que salen de vuestro corazón por altruismo, por compasión, por generosidad, etcétera, etcétera, haz lo máximo que puedas. ¿Qué significa hacer lo máximo que puedas? En una escala del 0 al 10, hacer lo máximo que pueda no es hacer 10. Nuestro ego, nuestra apariencia se empeña en que hacer lo máximo que uno pueda es hacer 10, pero eso no es así. Eso es consecuencia, esa interpretación es consecuencia de las turbulencias mentales y emocionales en las que andamos. Hacer lo máximo que puedas no es hacer lo máximo, es hacer lo máximo que puedas. Y a partir de ahí confía en la vida. Haz lo máximo que puedas y confía en la vida. Y puede ser que haciendo lo máximo que puedas, aparentemente las cosas no sean como tú quisieras. Pero por favor, confía en la vida y tranquilízate. Tú haz lo máximo que puedas. Si puedes hacer 5, no hagas 3, intenta hacer 5. Si puedes hacer 7, no te quedes en 6, haz 7. Haz lo máximo que puedas. Y a partir de ahí, que el regocijo, la felicidad incausada, el contentamiento te inunde. Voy por la vida, haciendo de corazón, desde la confianza y la aceptación en la vida, haciendo de corazón lo que en el corazón siento, haciendo lo máximo que puedas. A partir de ahí puede ser que en la realidad que te rodea tú veas plasmado o no la meta que persigues. Lo más probable es que no lo veas plasmado, porque las cosas, no está mal en recordarlo, no son como yo quiero, ni cuando yo quiero, ni donde yo quiero. Las cosas son como son cuando corresponden. Y ese corresponde no tiene que ver conmigo, hablando de mí, de mi mundo emocional, de mi mundo mental y de mi mente concreta. Eso tiene un sentido profundo en clave de la vida. Y cuando se reverencia la vida no puede ser trastocada, la vida no puede ser cambiada, sino simplemente cabe una rendición absoluta, una reverencia absoluta hacia esa sabiduría que la impulsa. Mirad, a mí me pasa como a muchas plantas.
que no les gusta demasiado el invierno. Me gusta mucho más la primavera y me gusta muchísimo el verano. Soy andaluz y me va el calor, me va el sol. Y hubo una época en mi vida en la que el invierno lo rechazaba. Pongo este ejemplo porque la naturaleza, desde la reverencia a la vida, lo enseña divinamente. Todos sabemos que el invierno es imprescindible para que muchas formas de vida exploten y den de sí lo mejor de sí misma cuando llega la primavera. Lo sabemos de sobra. Sabemos que ese frío, sabemos que esa humedad, sabemos que esa oscuridad es imprescindible para que esa planta, para que ese árbol, para que esa forma de vida, cuando llegue el momento, estalle en todo su esplendor. Y no valen las prisas. No vale decir que el 1 de enero tiene que ser como si fuera el 1 de abril o el 1 de mayo. No, el 1 de enero es el 1 de enero, y el 1 de febrero el 1 de febrero, el 1 de marzo es el 1 de marzo, y el 1 de abril es el 1 de abril. Y por mucho que tú te empeñes, tendrán que pasar los días, ponerse el sol, salir el sol, sucesivamente para que vayan pasando eso que denominamos tiempo y llegue la primavera, llegue el equinoccio y llegue la primavera. Eso es así de sencillo. Termino. Dirijo un proyecto desde el mes de agosto que se llama Conciencia y Sociedad Distópica. Comparto esto para no dar lugar a equívocos. Yo no estoy en el limbo. No solamente no estoy en el limbo, sino que la esencia de ese proyecto, su contenido, es que esta sociedad está inevitablemente encaminada a convertirse en una sociedad distópica. Y el proyecto lo que va a intentar es tener pistas de cómo va a ser esa sociedad distópica. La distopía es lo contrario a la utopía. La distopía es una sociedad ficticia y absolutamente indeseable. Ese proyecto parte de la premisa de que es posible que estemos entrando en ese tipo de sociedad. También es verdad que otra de las premisas del proyecto es que pasando por esta distopía será posible la utopía. Pero este proyecto parte del convencimiento de que estamos adentrándonos en una sociedad absolutamente distópica, donde los males que siempre ha habido en la humanidad tendrán una intensidad como nunca antes y que además se le añadirán males que nunca antes la humanidad ha tenido. Ese es el cóctel completo de lo que, como premisa de este proyecto, puede ser que tengamos delante. Pues bien, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. Amigos y amigas, vamos a centrarnos en el centro del huracán. No queramos cambiar el huracán, porque el huracán tiene su sentido. Al igual que la oscuridad, el frío y la humedad del invierno tiene sentido. Puede ser que tú, como planta, permitirme la metáfora, ya no necesites ni más calor, ni más frío, ni más humedad, ni más oscuridad. Pero hay muchas plantas que todavía requieren oscuridad, frío y humedad. Y tenemos que ser solidarios con ellas. Y no irnos, sino quedarnos en medio del mundo en el que estamos, comprendiendo que esa tormenta, comprendiendo que ese huracán tiene un sentido profundísimo en clave de la evolución de la humanidad y en clave de la evolución de cada uno de nosotros mismos, que no es sino en nuestra transformación en lo que realmente somos. Nos centramos, nos ponemos en el centro del huracán, que es donde no hace viento, donde los cielos son claros y la temperatura es cálida. Poneros de corazón en el centro del huracán. Que nada nos saque en el centro del huracán. Comprender que no hay nada que cambiar en vuestra vida ni en la vida de nadie, lo cual no significa acción, sino una acción desprovista de contenidos egoicos y de contenidos egocéntricos. Y de esa forma en nuestro corazón se irá asentando esta gran verdad. Y lo podremos decir no en clave de presente, sino en clave de pasado. Hubo una vez en la que yo estaba inquieto, pero me di cuenta que lo único que estaba inquieto en el mundo y lo único que estaba inquieto en el universo era yo. Muchas gracias.